Mi nombre es Miguel Cepeda. Ismael. Wilmer García. Marcos. Leury Batista. Adrián Castillo. Albert Fernández. Dauri. José Zapata. Adriano Madera. Alexander. Michelle. Luis Enrique. Simular una sincronización de un generador para poder acoplarlo al sistema eléctrico nacional en paralelo a otros generadores. Para eso nosotros utilizamos un motor universal que está conectado en serie. Aquí nosotros vemos que podemos variarle el voltaje y variándole el voltaje podemos variar la velocidad, con eso también la frecuencia, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos nuestra máquina síncrona que está simulando el generador, que aquí tenemos el voltaje de corriente continua, de voltaje continuo, conocido también como DC, que al inducirse, a entrar voltaje DC, induce un voltaje al estator, y este voltaje sale por la salida del generador, y este generador está conectado en estrella. Adicional a esto tenemos conectado lo que es un voltímetro de corriente continua, un amperímetro de corriente continua, y aquí están los voltajes en corriente alterna que vamos a ver que salen del generador. Bien, queremos mostrarles realmente que esto es un procedimiento que se realiza antes de poder acoplar un generador al sistema eléctrico nacional, y para eso necesitamos no solamente sincronizar la frecuencia, sino también el voltaje que estamos teniendo en el sistema eléctrico nacional que vamos a acoplar. Estaremos simulando la práctica de generador síncrono. Como podemos ver aquí, tenemos una máquina sincrónica. La máquina sincrónica, sabemos, puede funcionar tanto como motor síncrono como generador. En este caso lo usaremos como generador y realizaremos la práctica de sincronización de voltaje y frecuencia. Tenemos por este lado el motor universal, motor que usaremos como motor primario para mover el eje del generador. Aquí abajo, como se puede ver, encontramos una fuente que puede ser tanto como con valores fijos como con valores regulables de corriente alterna y directa, y con esta perilla se va a modificar el valor que va a recibir el motor universal. Aquí tenemos un módulo de medición donde mediremos el voltaje DC que estaremos suministrando a nuestra máquina síncrona y también la corriente DC que esta suministrará. En esta parte de aquí podemos lo que es variar la corriente de campo del generador para así tener el voltaje deseado en las terminales del generador. Vamos a proceder con la práctica. El primer paso es encender la fuente y empezar con un voltaje para ver si se acerca a los 60 Hz. Diciendo en voz alta, una vez hemos llegado a los 60 Hz, procedemos a medir el voltaje. Como podemos ver, el voltaje es todavía insuficiente, por ende procedemos a aumentar la corriente de campo. El voltaje que buscamos es 208. A medida que aumenta la corriente de campo, el voltaje también lo hará. Una vez ya tenemos el voltaje deseado, cambiamos nuevamente la frecuencia para ajustarla, ya que a medida que aumentamos la corriente de campo, la frecuencia disminuye. Ahora voy a tener que proceder a aumentar el voltaje suministrado del motor para que su frecuencia mecánica aumente. Este aumento se hace gradual para ver hasta que se estabilice la frecuencia y saber cuando lleguemos a los 60 Hz.
Aquí se estabiliza. Una vez alcanzado un valor entre 60 y 61, procederemos a cambiar el voltaje de nuevo para seguir sincronizando. En este caso no hace falta porque tenemos 209 a 61 Hz. Aunque está un poco desbalanceado, esto no va a restar ningún tipo de inconveniente a la máquina síncrona, ya que generalmente suele haber ligeros desfases y ligeros desbalances que harán que la frecuencia aumente o disminuya. Sincronización.